Hacemos un paréntesis. Para escuchar lo que hay dentro. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo paréntesis, el número 4. No puedo creer que ya llevemos 4 programas, 4 directos. Gracias por acompañarme. Como han podido ver, el programa de hoy se llama La persona que apareció cuando emigré. Vamos a hablar de todo un poquito. Gracias a todos los que están en el chat. Comenzamos nuestro encuentro semanal. Hoy quiero hablar justamente de algo que me ha venido dando vueltas en la cabeza, lo he encontrado en varias charlas también que he tenido a lo largo de la semana, y es que cuando hablamos de migración siempre o la mayoría de las veces hablamos de lo que dejamos atrás, de la familia, de los amigos, de las comidas que extrañamos, de las costumbres, de nuestra ciudad, de nuestra gente, de la nostalgia. Y todo eso es verdadero, son sentimientos que están con nosotros o emociones, pero en este caso me encontré pensando justamente en todas esas cosas que terminé haciendo desde que llegué aquí a este país, aquí a España. Cosas que jamás me hubiese imaginado que haría, cosas para las que no me sentía preparada o que yo creía que no estaba preparada, cosas que me daban miedo y cosas que ni siquiera sabía que era capaz de hacer. Sobre eso me gustaría que reflexionemos o que charlemos entre todos en este directo. Entonces, a partir de eso, comencé a hacerme una pregunta y que también se las quiero compartir al chat si la quieren responder. ¿Cuántas capacidades nuestras aparecen recién cuando la vida nos pone en otro lugar? Porque a veces creemos que migrar nos cambia, pero también me gustaría pensar que esa migración no nos cambia. Quizás nos obliga a conocernos a nosotros, nos pone situaciones justamente para saber quién soy. A mí si me hubiesen preguntado hace 10 años atrás ¿cómo imaginaba mi vida? Estoy bastante segura que jamás hubiese soñado con esto, con lo que tengo. Porque yo les comenté que en Argentina trabajaba y yo siempre me veía soltera, viviendo con mi papá y mi mamá en la casa de mis padres, trabajando y nada más. Yo no me veía ni casada, no me veía con hijos, no me veía en otro país, no me veía con Bimba, y habían cosas que yo decía que eso jamás lo iba a hacer o que jamás podía hacerlo. No, yo esto, si a mí me toca algo así, yo no lo voy a hacer, yo sé que no puedo, porque una cosa es imaginar quiénes somos y otra muy distinta es descubrir quién podemos llegar a ser cuando la vida te saca de esos lugares conocidos. Y cuando migramos, la vida nos pone en situaciones donde perdemos esas certezas que en nuestro país, en nuestra provincia, teníamos. Ya no tenemos las mismas referencias, ya no tenemos personas cercas o las personas que tenemos cercas no son las mismas de siempre. No conocemos las reglas del juego y de repente nos encontramos resolviendo situaciones solos o solas. Yo en mi caso jamás estuve sola, eso es verdad. Siempre lo tuve conmigo a Leandro, él es el que me ha ayudado muchísimo a superarme y me sigue ayudando. Gracias a él y a las situaciones es donde comienzan a aparecer esas capacidades que estaban escondidas. Porque creo que no es que no existieran, sino que nunca habíamos tenido la necesidad
de darlas a conocer o de sacarlas. Y muchas veces, yo particularmente, confundo el no puedo con el nunca tuve que hacerlo. Y no es lo mismo. Y ya nos empezamos a decir cositas que autoengañarnos, o para conformarnos, o para ponernos, no sé si en un estado de víctima, pero no nos obligamos a enfrentarnos a esas situaciones. A mí me cuesta muchísimo enfrentarme a muchas situaciones, pero como les comenté, lo tengo a Leandro, que es el que me está empujando siempre a hacer muchas cosas que yo digo que no puedo, pero que en realidad no es que no pueda. O es que no me animo, o es que al no conocer esa situación no sé cómo me voy a manejar y tengo miedo. Tengo miedo de cómo lo voy a gestionar. Y a raíz de eso empiezan a aparecer cosas que nunca imaginé que iba a hacer cuando llegué aquí. Y hasta el día de hoy, muchas veces, Leandro me lo dice. Yo llegué aquí y como les comenté antes, creo que en el primer encuentro, en el primer directo, que yo trabajaba y llegué aquí con una propuesta de empleo, pero decidí no tomarla por el tiempo que implicaba y por otras condiciones que yo no estaba dispuesta a aceptar, y me vi sin trabajo. Y aquí el que llega a trabajar en la limpieza, ya sea de casas o de apartamentos turísticos, hoteles, y eso si es mujer. Sale más para mujeres ese trabajo, para hombres también. Y para hombres, al menos aquí en Málaga, la construcción. Entonces a mí me tocó salir a buscar trabajo como o empleada del hogar o de limpieza en algún apartamento turístico o en alguna casa. Eso fue lo que hice. Y yo sabía limpiar, sí. Sabía limpiar como se limpia en Argentina, como se limpia en mi casa, como me enseñó mi mamá. Pero aquí llegué y me encontré que los productos no se llaman iguales, que hay más productos de los que yo conocía. Entonces tuve que aprender otra vez de cero. Y me volví a reconstruir, volví a conocerme. Me conocí en esa Belén que limpia. Es verdad, o al menos es lo que en las casas que yo he limpiado jamás se han quejado de la limpieza. A lo mejor se han quejado, sí, recuerdo, de la comida, porque como yo les comenté antes, la comida a mí no es mi fuerte y tampoco es que le pongo mucho empeño. Entonces, claro, cuando, cuando comencé a trabajar, a mí me contratan diciendo que es solamente para limpieza y en el medio siempre pasan cositas y uno termina haciendo más de lo que le habían comentado, ¿no? Y una de esas cosas era la comida, hacer de comer. Otro reto nuevo fue aprender a hacer de comer las comidas de aquí, de este país. No eran muy distintas a las que estaba acostumbrada porque mis abuelos solían hacerla, pero claro, al no cocinar también se me complicaba un poquito. Pero en la limpieza jamás tuvieron una queja en eso, porque sí considero que muchas veces soy muy meticulosa, más para cuando trabajo para otros que en mi propia casa, creo yo. Hay veces que siento que necesito soltar y hay veces que mi propia casa, necesita que alguien venga a que la limpie. Y eso me hacía acordar que en mi país yo tenía a alguien, me acuerdo, que iba a mi casa a limpiar, iba a hacer lo que yo en este país empecé a hacer. Y ahí apareció justamente esta Belén nueva.
que no, es verdad, no me reconocía muchas veces. Bueno, era lo que tenía y era lo que me estaba dando de comer. Entonces, bueno, aprender y seguir. No les voy a mentir que no he llorado, que sí, muchas veces me he vuelto a casa llorando, pero no porque estaba limpiando, sino por como habíamos hablado en otros encuentros, sino por la tonalidad con la que se dirigían hacia mí, que yo no estaba acostumbrada y todavía ese código no lo entendía, entonces pensaba que me estaban regañando. Entonces justamente eso era lo que más me afectaba, el trato que tenían hacia mí más que el trabajo en sí que tenía que hacer. Otra de las cosas que me tocó hacer, que yo decía que jamás lo iba a hacer, fue justamente para la pandemia que los señores donde yo iba a trabajar me dijeron que no fuera más por miedo justamente al contagio. Pero teníamos un amigo que estaba trabajando en una residencia de adulto mayor y a Leandro y a mí nos comentan que estaban buscando gente. No teníamos trabajo, necesitábamos comer, entonces ¿qué hicimos? Dijimos que estábamos dispuestos a ir. Leandro entró en cocina y yo entré en el cuidado del adulto mayor. Yo siempre dije que jamás iba a poder cambiar un pañal a un adulto, que yo eso no me veía haciéndolo. Y lo hice. Lo hice. La necesidad, creo, hizo que me enfrentara a esa situación y que yo me encontrara haciendo eso que yo pensaba que nunca lo iba a hacer. Ahí también descubrí a otra Belén y que no voy a decir nunca porque uno nunca sabe qué es lo que puede pasar. Y esa fue mi única experiencia en una residencia de adulto mayor. Pero considero que en una residencia así, donde teníamos varios adultos a los que cuidar, asear, en muy poquito tiempo no volvería a trabajar. Creo que trabajaría, si es que la hay, en una residencia donde se priorice el contacto humano, donde es verdad que uno va a trabajar por hora, pero que el centro sea el usuario, el paciente, no tanto el correr y el tratar de cumplir horas nada más. Por ese lado, creo que si me toca un trabajo así, nuevamente no lo haría. Ahora, si me toca estar con uno o dos, o incluso en una casa, estar cuidando a algún adulto mayor, acompañarlo, creo que lo volveré a hacer, cambiar pañales, bañarlos, vestirlos. No me importaría hacerlo, pero siempre y cuando lo humano esté primero. Tampoco jamás pensé, otra de las cosas que no soñé es estar haciendo paréntesis. Si alguien me hubiese preguntado hace tiempo, creo que no me veía haciendo esto, pero estoy acá. Lo estoy haciendo, me estoy animando, estoy cometiendo bastantes errores y cada vez intento solucionarlos, tenerlos presentes, ver cómo me manejaría en esa misma situación, pero probando otra cosa. Desde que estoy aquí he probado muchísimas cosas, he sido todo lo que no pensaba que podía hacer, lo he hecho. Y aquí estoy. Y una de las cosas que últimamente estoy haciendo es que... Pero no puedo... Eso no es un mérito mío, eso sí que no. Eso es más mérito de Leandro que mío. Yo en Argentina conducía, manejaba el auto, pero aquí en España no. No, porque me daba mucho miedo. Me daba mucho miedo. En Argentina, cada vez que voy de vacaciones, mi papá me dice, acá están las llaves del auto, ocupala, mientras yo no necesite el auto, ahí está. Y yo lo saco, entro, voy, vengo, sin ningún problema. Pero aquí no podía.
no podía, o no quería, o no se me había puesto la situación tan enfrente como para yo tenerla que justamente enfrentar. Y gracias a que Leandro me obligó, porque así fue, no lo digo para mal, pero me obligó a tener que agarrar el auto y salir. Y es hasta el día de hoy que no hace mucho que empezamos otra vez, pero cada vez que tenemos que ir y volver lo hago yo. Yo saco el auto, todo. Me cuestan muchas cosas todavía porque no estoy segura ni de mí ni del auto. Entonces me bloqueo muchas veces y no sé qué hacer. Aunque en otras situaciones seguramente que lo tenía más claro, pero acá no, me bloqueo y me está costando. Pero vamos, y eso sí, es algo que tengo que agradecer a Leandro, porque si no me tendría que manejar únicamente en autobús y muchas veces desde el pueblo hacia Málaga no hay tanta combinación, entonces necesitamos ir en auto. Y bueno, gracias a él voy, vengo. Me estaba costando algunas cuestas, justamente porque aquí en el pueblo hay muchísimas cuestas, y el tema del estacionamiento, que eso siempre me costó en Argentina y acá. Pero bueno, sé que en algún momento lo voy a superar y lo tengo que superar. También otra cosa que quería comentarles, que tampoco imaginé, tampoco pensé que lo iba a poder hacer, es dictar un taller de teatro. Yo en Argentina nunca he dictado un taller de teatro, así como tal. Pero aquí sí, lo hice para mujeres adultas, que me gustó mucho, lo hice durante un año. El año pasado también tuve un grupo en un voluntariado que estaba haciendo, un grupo de... Teníamos gente joven y gente adulta. E hicimos una obra de teatro con ese grupo. La presentamos, les gustó muchísimo. Creamos todo, desde el guión, los personajes, todo. Sí nos inspiramos en una historia que a los chicos les gustó y de ahí empezamos a crear la obra de teatro. Pero yo no me veía capaz de dictar un taller para adulto mayor. Y hace unos meses me inscribí en otro voluntariado con otra perspectiva porque era más como ayudante. Yo iba más de ayudante de la chica que dicta el taller para estar con el adulto mayor. Entonces yo les tenía, si se hablaba sobre móviles, yo tenía que ayudarles a los adultos mayores a hacer alguna cosita como entrar a Facebook, cómo buscar, cómo entrar a Pinterest, buscar un video que les guste, todo eso. Pero nos tocó un grupo donde el móvil lo tenían súper visto, ya lo habían trabajado con otros talleres y con otros voluntarios, entonces no les interesaba. Y la profe recordó que yo era monitora de teatro y se los propuso y les gustó. Yo recuerdo haber tenido, esto ha pasado hace poco, mucho miedo porque el adulto mayor tiene, ya está formado y sabe lo que quiere y lo que no quiere. Entonces no sentía que si ellos no querían, no iba a poder persuadirlos a que cambiaran de opinión. Y les voy a contar algo muy personal, pero yo ese día iba con muy pocas ganas a iniciar mi taller y pidiéndole al universo, a Dios, a lo que fuese, que por favor no les gustara el taller y que dijeran que no querían hacer teatro. Les di el taller fue una horita y cuarto,
y les pregunté si querían seguir y me dijeron que sí, que les había gustado, que querían hacer una obra de teatro. La verdad que justamente creo que yo iba con esa postura o con esos pensamientos porque me quería autosabotear por el miedo que tenía a trabajar con ellos. Entonces, ojalá no les guste, ojalá, y no, todo lo contrario, las situaciones ya me explotan en la cara y bueno, ya estoy, la tengo que hacer. Y no es que no lo disfrute porque me gusta, la verdad que me gusta mucho ser monitora o directora de teatro, lo disfruto mucho. Y también lo he disfrutado mucho el día del primer encuentro que tuvimos. Nos hemos reído muchísimo, muchísimo. Es verdad, y me he dado cuenta que sigo sin entender ciertas palabras cuando hablan. Entonces les tengo que volver a preguntar. Pero bueno, ahí vamos. Mi segunda clase ya será pronto y les tengo que preparar algo mucho mejor para que también se sientan cómodos y estén a gusto en el taller. A raíz de todo esto, de estas Belén que fueron apareciendo durante estos 6, casi 7 años que estoy aquí en España, he estado pensando que cuando yo llegué tenía ganas de conocer un país, de conocer muchas cosas de acá. Y mientras más avanzan los años me doy cuenta que sí, que conozco a la gente, que voy conociendo el país, que es muy bonito, pero que también me estoy descubriendo a mí mismo, a mí misma. Me empiezo a descubrir. Hay veces que, como les dije antes, que por miedo no hacemos las cosas. O el mismo miedo o las mismas palabras que nos decimos a nosotros mismos no nos deja ver, porque creo que todos los que hemos migrado hemos empezado nuestros trabajos con mucho miedo, porque no sabíamos qué íbamos a hacer. Justamente yo les dije que entré trabajando de limpieza y que me encontré con muchísimas cosas que no conocía. Y bueno, sí, con muchísimo miedo de hacer cosas mal. El primer miedo es, bueno, voy a ir a limpiar. ¿Qué va a pasar? Que se me rompa algo. De romper cosas, de no caerle bien a la familia, de que la familia no sea lo que yo pienso que es. Pero nunca me imaginaba, por ejemplo, que al llegar me iban a contratar para una cosa y iba a terminar haciendo otra, por ejemplo. No me imaginaba que en ciertos trabajos iba a tener que poner límites porque si no abusaban de nuestro trabajo, que nos pasa muchas veces, más de lo que creemos, porque claro, necesitamos trabajar. Entonces, tenemos miedo de decir que no o de poner límites por el solo hecho de quedarnos sin trabajo. Entonces a todo decimos que sí y llega un momento en que no podemos más. No nos alcanzan las horas contratadas para hacer todas las cosas que tenemos que hacer por los tantos sí que hemos dicho. Entonces también me tuve que enfrentar a eso, a esos límites, a saber poner límites. Hasta el día de hoy no sé hacerlo, me cuesta muchísimo, lo trabajo muchísimo, pero intento reconocerlos o tratar de reconocer la situación para saber dónde tengo que poner límites y dónde no. Y eso me lo ha enseñado al venir aquí. Yo creo que nunca supe poner límites, pero como yo estaba cómoda en el lugar donde me movía, no necesitaba. O a lo mejor sí ponía límites y no me daba cuenta, pero me salían más naturales. En cambio aquí como que me cuesta un poquito más.
Y también pienso que cuando uno llega a un país o a otra provincia, nunca llega totalmente o completamente preparado. Al contrario, llegamos con más dudas, con más inseguridades, con mucho más miedo a equivocarnos y con el miedo de que las cosas no nos salgan bien. Porque siempre, o ya hace un tiempo que no tengo ese pensamiento, pero al principio pensaba, es que si no hago bien las cosas o si no me salen del todo bien, me tengo que volver. Pero para volver también necesito dinero para pagar el vuelo y volver. Pero no lo tengo, entonces tengo que seguir sobreviviendo. Ya hace un tiempo que, gracias a paréntesis, como que estoy mirando hacia atrás, no por vivir en el pasado, sino para reconocer todo lo que sí hemos logrado o sí he logrado a nivel personal y a nivel pareja también, porque con Leandro hemos logrado bastantes cosas juntos. Entonces, eso también me parece increíble. Todo lo que hemos ido ganando, avanzando, pero gracias a todas las situaciones que nos hemos enfrentado antes. El migrar también nos hace que dudemos mucho y que para poder dar el primer paso tenemos que estar totalmente seguros, que si no, no avanzamos. Y muchas veces, antes que la confianza, primero llega la acción. Primero, hay veces que nosotros decimos, bueno, lo hago, pruebo. Si no me sale, bueno, ya está. No me sale, no lo hice o no estuve a la altura de la situación, pero lo intenté. Pero una vez que pruebo, muchas veces ya ven, lo sé hacer. La próxima vez lo voy a hacer mejor. Por ejemplo, ir a limpiar. El primer día seguramente que yo limpié mal, que no hice las cosas como la señora o los señores querían. Eso estoy segura. Pero bueno, el segundo día yo ya sabía dónde estaban las habitaciones, ya sabía dónde estaban las cosas de la limpieza, ya me conocía un poquito la casa, me movía con un poquito más de confianza. Entonces eso hace también que el trabajo o lo que vamos haciendo nos genere a nosotros esa cuota de confianza para hacer las cosas. Creo yo que cuando uno es migrante, justamente primero avanzamos o primero damos el paso y después llega la confianza. Aquí hay un mensajito, lo voy a ir leyendo y vamos a ir compartiendo. Dice Alejandra Hue, yo creo que hasta que no nos enfrentamos a ciertas situaciones, no conocemos cuán capaces somos. Por ahí preferimos la comodidad o lo conocido, pero a fin de cuentas el animarnos nos abre puertas, nos ayuda a crecer y conocernos también. Exactamente, yo justamente era, creo también lo que hablaba de manejar. Si Leandro no me hubiese obligado para bien, yo nunca hubiese salido de mi comodidad. Entonces seguiría en lo mismo, él me tendría que llevar y traer o manejarme solamente con autobús. Y no les voy a mentir, pero muchas veces cuando iba conduciendo o cuando voy conduciendo sola y hago cosas que creía que no las iba a poder hacer y las hago, hay una cierta libertad o sensación de libertad que me da eso, que me hace acordar justamente cuando vivía en Argentina, que yo a eso lo dominaba mucho más, mucho, mucho más. Y justamente eso me hace dar cuenta de que sí soy capaz de hacer cosas que yo misma me digo que no. Y si no me animo, menos mal que tengo a Leandro que me anima o me obliga. Pero lo hago. Otro comentario de Cabar dice, buenas tardes. En mi caso, migrar sacó una versión de mí que ni siquiera sabía que existía. Me convirtió en una persona más responsable de sus actos, más adaptable y dispuesta a hacer cosas que jamás imaginé.
Soy informático de profesión y sin embargo terminé trabajando en la construcción. Al principio pensaba que duraría muy poco porque no tenía experiencia y creía que no era lo mío. Para mi sorpresa, no solo aguanté, sino que además descubrí que se me daba bastante bien. Cabar, para el que no sepa, es Leandro. Yo a Leandro veo que tiene muchas capacidades y que él por ahí dice que no, pero sí, hay muchas cosas que se le dan bastante bien. Yo no sabía esto de la construcción, pero lo veo ahora aquí en casa. Y sí, Leandro, la electricidad, la construcción, lo de informático, la cocina. Cocina bastante, mucho mejor que yo, sí, y cocina muy bien. No sé si eso es justamente porque ha trabajado en la cocina o porque de verdad es una capacidad que tiene y que la ha desarrollado ahora o a raíz de una situación que tuvo en su momento, que fue de tener que trabajar como camarero o suplantar al cocinero. Sigo leyendo. Creo que emigrar tiene algo de eso. Te obliga a salir de la idea que tienes de ti mismo. Muchas veces uno llega pensando que sabe quién es y qué trabajos puede o no puede hacer, pero la necesidad, el esfuerzo y las ganas de salir adelante te enseñan capacidades que estaban ahí y que nunca habías puesto a prueba. Exacto. Es lo que creo que venimos hablando. Que muchas veces venimos con una idea de nosotros mismos que aquí descubrimos o nos damos cuenta de que estábamos equivocados, o que es una idea que los demás tienen sobre nosotros y nosotros empezamos a creernos esa idea, porque tampoco nos enfrentamos a situaciones que nos hagan darnos cuenta de que no somos eso. Al final entendí que ningún trabajo te hace más o menos valioso. Sí, eso es verdad. Yo nunca tuve como un prejuicio de los trabajos. Pero no les voy a negar que cuando pasé de dejar de limpiar en las casas a pasar a ser recepcionista, el autoestima me cambió. Sí me cambió bastante. No, no es que me sintiese menos, sino que yo sabía que podía dar más o que estaba segura que era capaz de más, pero no lo podía demostrar o no me llegaba la oportunidad para demostrarlo. Cuando lo pude demostrar, sí, mi autoestima cambió bastante. Lo importante es la actitud con la que afrontas los desafíos y la capacidad de seguir avanzando cuando las cosas no salen como las habías planeado. Emigrar fue duro, pero también me enseñó que somos mucho más capaces de lo que creemos. Sí, eso es verdad. Creo que no cualquiera tiene la valentía de dejar todo y de comenzar en lo material, en lo profesional, en otro país o en otra provincia. No todos. Los otros días estaba viendo una entrevista que le hacían a una chica. Ella se había vuelto, ella había migrado y había regresado otra vez a su país. Y todos le decían, ¿cómo vas a volver a tu país? ¿Por qué te has venido si estabas mejor? Como no te tendrías que haber vuelto, cosas así. Y ella dijo que le llevó mucho tiempo pensar qué responder. Y que ella empezó a responder, yo por lo menos fui, probé y volví. Pero vos, ¿cuándo has salido? Entonces cuando ella empezó a contestar así, la gente dejó de hacer esos comentarios. Es que muchas veces es muy fácil hablar desde afuera, ¿no? Solamente el que es capaz de dejar su familia, sus amigos, lo conocido, él lo entiende. Alejandra comparte y nos dice, mi mayor miedo cuando emigré era que mis hijos no se adaptaran, no les gustara o extrañaran, pero aquí están felices disfrutando cada día. Aquí hay otra mirada y que también es muy condicionante,
que son las familias que viajan. Porque hay veces que los padres, muchas veces, sí, lo que quieren hacer es darle un futuro mejor a sus hijos y por eso lo hacen, por eso migran, pero cuando los hijos no se adaptan, aunque los padres sí, muchas veces priorizan la felicidad y el bienestar de sus hijos. Entonces, si sus hijos no se adaptan, creo que en algún momento esos papás deciden volverse justamente por eso, por sus hijos. Y me alegro mucho que ellos estén felices acá disfrutando todos los días de este nuevo país, de esas nuevas amistades. Hablando de esto de las capacidades, que Cabar decía, también me enseñó que somos mucho más capaces de lo que creemos, es porque yo, o me gusta pensarlo de esta manera, es que esas capacidades sí están dentro de nosotros. Siempre las hemos tenido. Creo que el ser valientes, el ser creativos, el poder de adaptación y la fuerza interior de hacer cosas siempre han estado, siempre estaban ahí. Lo único que no estaba, creo, o lo único que faltaba, era esa situación que la despertara. Muchas veces, justamente hablando de cómo nos ven o cómo me veo, nos definimos demasiado rápido a nosotros mismos. Siempre nos decimos, yo no sirvo para esto, yo no podría hacer aquello, esto no es para mí. Y creo que después de pasar ciertas situaciones y mirando hacia atrás, uno dice, al final sí podía, al final sí era capaz de hacerlo. Entonces, no nos tenemos que subestimar, no tenemos que vivir o inmersos en esa versión que nos hemos contado o que los demás nos han contado. Creo que hay que animarse, hay que probar y tenemos una vida en este momento y hay que vivirla y hay que pasar por ciertas experiencias para que nuestro conocimiento, nuestra adaptabilidad vaya creciendo. Creo que si yo tuviese que resumir todo en una sola idea sobre esto que hemos estado hablando, es que la migración me mostró capacidades que yo no sabía que tenía. Y cuando digo capacidades no me refiero a que todas las capacidades hayan sido lindas, bonitas y que yo las haya aceptado bien, no. Hay veces que no fueron tan agradables. Y la mayoría de las veces las situaciones no fueron las más bonitas las que despertaron esas capacidades, al contrario. Creo que eran las más fuertes, las más dolorosas, las que me hacían despertar y sacar otra, o sea, buscar dentro de mí y decir, bueno, ¿qué herramientas tengo para defenderme o para enfrentarme o para sobrevivir a esto? Y es ahí donde aparece. Justamente no son, creo yo, de las situaciones más bonitas de donde nos empezamos a conocer. No por eso no son tan importantes o son menos importantes, sino que al aparecer nos hacen reconstruirnos, nos hacen tener un valor de nosotros mismos totalmente diferentes. Creo que el que migra y vuelve a su país solamente o a su provincia solamente de vacaciones, vuelve a su núcleo familiar y se va, hay ciertos, no sé si comentarios o ciertas cosas que los demás dicen de nosotros y no nos reconocemos en eso ya. A mí me ha pasado, lo he vivido, a mí me han dicho, no, porque la Belén, o no la Belén, la Belu, no sé qué. Y cuando me lo han dicho, yo, pero esa es la versión que te quedó a vos de la Belén que se fue. Pero esta nueva, yo creo que ya no piensa tan parecido. A lo mejor algo de eso tiene, pero ya con todo lo que ha vivido no es igual, no opina de la misma forma. Y yo tengo un problema que hasta el día de hoy, por más que intente, no puedo, que es mi cara. Mi cara lo dice todo. Yo no puedo disimularlo. Y por más que las situaciones me hayan enfrentado
a ciertas reacciones en mi rostro, no puedo. No puedo. Si a mí hay algo que me sorprende, me sorprende. Si hay algo que me molesta, se nota en mi cara, en mis ojos. Sí, soy demasiado expresiva. Por ahí no me doy cuenta y bueno, sí, tengo que trabajarlo, a eso también. Pero claro, hay situaciones en las que me ganan, mis reacciones son más fuertes que yo. Están en mi esencia y muchas veces no puedo. No puedo contra eso. Hay veces que mi cara dice demasiado, se ve demasiado fuerte la expresión, pero intento que cuando sale de mi boca sea un poquito más amables las cosas. Muchas veces no me han gustado cosas y por respeto no he dicho no me gusta. Jamás diría no me gusta, o al menos en mi trabajo. Jamás digo no me gusta esto. Siempre digo sí, pero a lo mejor si le cambiamos tal cosa, o si lo hacemos de tal forma, y si probamos poniendo o sacando esto, jamás digo que no me gusta, porque lo que a mí me guste no le puede gustar a todo el mundo. Entonces, desde ahí parto para hacer mis devoluciones, aunque mi cara diga todo lo contrario. Gracias a todos los que han estado del otro lado, a todos los que han compartido su historia. Quizás hoy quería hablar de eso porque, bueno, porque muchas veces cuando pensamos en migración, miramos únicamente en lo que perdemos. Y sí, sabemos que hay pérdidas, que hay ausencias, que tenemos esa nostalgia, pero también hay muchos descubrimientos, mucho crecimiento, muchas capacidades nuevas que tenemos y que jamás hubiésemos conocido si nos hubiésemos quedado en nuestro lugar. Y creo que también era una oportunidad para detenerse y pensar por un momento y reconocer todo eso que sí hemos ganado, que sí nos ha reconstruido para bien, porque muchas veces somos más capaces de lo que creemos, solamente que todavía no hemos tenido la oportunidad de comprobarlo. Les voy a dejar mi preguntita final por si alguno la quiere compartir. ¿Cuál ha sido el paréntesis de esta semana de algunos de los que están aquí? Mi momento paréntesis de esta semana ha sido justamente lo que les comenté antes, el taller de teatro de adulto mayor. Ese ha sido mi momento más paréntesis, el escucharlos que se rían, que jueguen como niños. Eso me ha encantado. Ese ha sido mi momento paréntesis y lo tengo ahí atesorado. Que iba con pocas ganas, pero volví con todas las ganas para seguir haciendo el nuevo encuentro. Y también fue cuando, bueno, me puse a pensar en qué teníamos en común todos los que habíamos migrado. Ese también fue como mis momentos paréntesis en pensar en ustedes, en cómo hacer que todo esto les llegue o que les parezca interesante, que puedan compartir. Y también gracias a esto, a estas nuevas capacidades que uno va reconociendo en sí mismo, me recuerda a que nunca terminamos de conocernos. Nunca vamos a terminar de conocernos. Muchísimas gracias por acompañarme, por estar del otro lado, por compartir sus historias. Si quieren poner un me gusta, si se quieren suscribir, ya saben. Los que quieran compartir algo, me escriben. Si quieren algún tema en especial, también. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Que el que esté trabajando y que salga de trabajar, que descanse, que tenga un descanso reparador. Muchísimas gracias. Hasta el próximo directo.